Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy día 31 de diciembre a las 8:42, día de fin de año. Espero que hoy tengan una buena noche con su familia y con sus amigos y que este año que viene, pues que al menos a nivel de mercados a ver si cambiamos, porque como sea como este, vamos apañados, ¿verdad? ¿Quién iba a decir en tal día como hoy, en el 2022, el 2021, perdón, que íbamos a tener el añito de mercados que hemos tenido? Pero bueno, espero que a nivel de sus vidas personales no haya sido un mal año y que el 2023 les deseo de todo corazón que en esta pequeña familia que tenemos, ya saben que para mí ustedes son mi segunda familia, pues que toda esta familia que conformamos pues un servidor y los amables escuchantes que estamos juntos todo el año, pues que les vaya muy bien, que les vaya muy bien y seguiremos durante todo el año pues compartiendo las penas, las alegrías y todo lo que sea necesario. Muy feliz 2023. 24, no, 23. Uy, qué lío, pero ¿qué año estamos? Yo tengo un lío de miedo porque estoy mirando que te me he puesto ya el calendario de enero y pone 2023 y ya me he despistado. Ya verán cómo me paso 15 o 20 días poniendo el año mal, pero en fin, feliz 2023, rectifico, feliz 2023. Bueno, la semana pues con trabajillo, como siempre, que no falte eso, que no falte. Por lo menos el lunes tuvimos un día de vacaciones, ¿no? Que ya nos lo merecíamos, los que estamos en mercados, qué barbaridad. Lo que cuesta tomarse días libres. Yo este año que viene quiero ver si me espabilo un poco más con eso y sí que me tomo algún día libre que otro, que yo creo que también toca, que hay que cuidarse en esa nueva... Ya saben que yo para este año 2023 me he marcado delegar más y tener eh, más cabeza y centrarme más en las cosas y a ver si trabajo un poquito menos, a ver si lo consigo. Y porque esto repercute luego en la salud y hay que estar bien, hay que estar sano. Y por lo demás, pues durante esta semana, bueno, por fin ha empezado el fútbol otra vez, que yo tenía unas ganas porque lo del Mundial está muy bien, pero a mí me gusta más ver los partidos de Liga, Copa y demás, ¿no? El Mundial son unos cuantos partidos y al final estás viendo la mayoría de las veces equipos extranjeros, con lo cual algunos de ellos ni te van ni te vienen, ¿no? Aunque, bueno, hay veces como la final, las semifinales estuvieron súper bien y la verdad es que se disfrutaba mucho, pero bueno, prefiero las ligas nacionales. Así que otra vez vuelve el fútbol, afortunadamente. Y durante la semana he seguido viendo creo que ya lo comenté la semana pasada, una serie que me está gustando mucho. La pongo en el top 5 de las que más me han gustado este año, que han sido muchas, que ya se las he ido comentando. Y muy buena, la serie de Jack Ryan. Estoy empezando la tercera temporada ya. Me he visto las dos primeras, magnífica. Una serie de espías realmente tradicional, ¿no? Tampoco es que aporte nada nuevo, pero está muy bien hecha, por lo que son las series de espías, de constantes giros, tramas muy y guión muy complejo y el protagonista que no para y le disparan 7 millones de veces, pero está realmente bastante bien. Y también vi durante la semana, había que ver películas más familiares y ahí, bueno, todos nos pusimos de acuerdo en que no las habíamos visto en dos películas que se llaman Cuchillos en el aire o algo así. Esperen que lo miren en el Google. Cuchillos por la espalda. Da que tengo yo una memoria. Que son dos películas pues del típico superdetective. En este caso es Benoit Blanc, creo que se llama, el detective, si mal no recuerdo. Este detective estilo Sherlock Holmes que todo lo ve y bueno, está entretenida. Son así del estilo de las de Agatha Christie, de 10 negritos y todas estas cosas.
pues de ese estilo. Y me ha gustado, la recomiendo para estos días de asueto, que seguro que para muchos de ustedes pues aún les queda. Y nada más, pues un poquito de propaganda antes de empezar el vídeo. Recordarles que en Intefi Escuela de Negocios se han creado unos packs navideños con un descuento de hasta el 30%. Sale aquí en el banner de arriba de la web. Por cierto, antes de que se me olvide, el fin de semana que viene, entre el sábado 7 y el 8, del sábado 7 y el 8 domingo, se va a hacer ya la transición de Serenity Markets, que sale de estar englobada dentro de Zona Value y ahora estará en dos webs separadas, zonavalue.com por un lado y Serenity Markets, por lo tanto, vuelve a estar con dominio propio. Entonces, a partir de, no sé si será el domingo día 8, depende de lo que cueste la transición, o como máximo el lunes 9 a primera hora, y a partir de entonces volveremos a estar en dominio propio, serenitymarkets.com. Por lo tanto, a partir de ese día, del lunes, día 9, este lunes que viene, no al otro, ya bastará con marcar serenitymarkets.com. Lo digo para que no se despiste nadie, que no la encuentre, si marca Zona Value y demás, serenitymarkets.com a partir de entonces. Bueno, pues decía que en Intefi Escuela de Negocios han preparado packs con un descuento hasta el 30%. Si pinchan aquí, salen todos los packs que hay. Y alguno de ellos, pues, bueno, son todos muy interesantes, pero por recomendar alguno en concreto, pues, por ejemplo, este está muy bien. El curso para convertirse en asesor financiero más Pack Energy Master Bolsa. Ya saben que estos es un programa que preparé yo personalmente, el Energy Master Bolsa, con más de 350 vídeos de 10 minutos. Y el curso de asesor financiero, pues es un curso a la vieja usanza, como cuando se preparaban las oposiciones en las academias. Lo doy yo personalmente y lo hacemos así. Preparo la oposición para poder aprobar el título oficial reconocido por la CNMV para poder ejercer como asesor, gestor y demás. Y bueno, pues lo hacemos, ya digo, a la vieja usanza, estudiándonos las formulitas con reglas mnemotécnicas, machacando el texto que hay que aprender y preparando el examen. La verdad es que estoy muy contento porque una gran mayoría de los alumnos que se están preparando para el examen pues, con este curso lo están aprobando. Lo tienen ahí en un pack, todo junto, pues con un descuento bastante fuerte. Y también recordar que en gloversiasicaf.com, ahí pongo el enlace, pues tienen el acceso a Gloversia EAF. Ya saben que soy el director de inversiones de esta EAF desde hace ya bastantes años. Y ahí pues tienen todas las formas de ponerse en contacto con nosotros para cualquier negocio que quieran hacer. Estamos autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también tienen las dos SICAFs que tenemos en este momento, una conservadora y otra dinámica, pues que a lo largo del año hemos intentado por lo menos que no nos machaquen, ¿no? Incluso la más agresiva está en positivo, que no por mucho, pero está en positivo y lo tienen, que bueno, ha sido un año espeluznante, ¿no? Bastante hemos tenido con sobrevivir en las dos. A ver si el año que viene ya nos permite ponernos a subir en serio. Así que empezamos ya, y antes de empezar, porque todo el mundo pensaba, hoy no va a dar el tostón el amigo Cárpatos con Harnett, porque como no ha hecho paper, que está de vacaciones, y es verdad, no ha hecho paper porque está de vacaciones, pero eso no quita para que no les vaya a martirizar un poco con Harnett, que ya saben que tengo especial adoración por él. Pues bueno, pues aquí lo tenemos. No se van a librar absolutamente nada. Les voy a bajar un poco esto para que vean el enlace donde está, por si lo quieren ver ustedes. Los papers son PDFs que cuestan mucho conseguir y eso no, pero este sí que es público, lo tienen aquí. Ahí arriba, voy a subrayárselo por si no lo ven bien, que igual así lo ven mejor, sale un poco finito. Pues ahí tienen el enlace, pueden parar el vídeo y copiarlo. Y vamos a darle un repasito rápido a cuál es la idea de Harnett para el año que viene, aunque ya la sabemos, pero yo creo que no está de más que en el vídeo de las 4 claves de fin de año, pues le demos un repaso al que tiene el grandísimo mérito de haber acertado todos y cada uno de los movimientos que hemos tenido en el año. Recuerden que su última recomendación fue cortos en el SP500 en 4100. Espectacular de nuevo.
se pasó 50-60 puntos y desde entonces pues no ha hecho más que caer lo de este hombre que tiene el don de la genialidad. Así que, ¿qué les parece si damos un repasito rápido de cuáles son sus perspectivas para el año 2023? Esto fue una entrevista que le hizo el propio banco el día 22 de diciembre, o sea que es relativamente reciente, no ha cambiado nada. Y como ven, repasamos un poco puntos clave. Harness sigue pensando que probablemente la inflación y los shocks de las tasas de interés se disipen. Está hablando de Estados Unidos porque ayer tuvimos un dato en España que a mí me puso los pelos como escarpias. Este dato, y no solo me puso a mí los pelos como escarpias, es que el mercado de bonos europeos se resintió gravemente por culpa del dato de IPC español, no fue ninguna tontería. Ahí lo tienen, un batacazo de los bonos europeos del 0,79% y de los bonos a 30 años europeos del 2,52%. Eso pica, eso pica. Es mucha caída y es muy preocupante la caída que llevan los bonos europeos, totalmente desmarcados de los bonos americanos que se mantienen ahí más o menos, pero los bonos europeos no paran de caer. No paran de caer. El batacazo es monumental desde que el día 15 el Banco Central Europeo cambió la perspectiva que tenía el mercado de hasta dónde iban a llegar los tipos de interés. Como pueden ver, han roto el mínimo anterior y han cerrado un año absolutamente de pesadilla. De pesadilla es poco, esto no lo vamos a volver a ver, En el año 2022 han caído los bonos alemanes a 10 años un 21,30%. Dudo muchísimo que volvamos a ver esto. Yo que ya soy mayor, yo imagino que no lo voy a volver a ver ya. Esto es muy raro que pase. 21,30% de caída de los bonos alemanes a 10 años y termina el año en el mínimo del día. Día del año y de todo, ¿no? Esto para poner los pelos de punta. En Estados Unidos, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahí sí que parece que la inflación ha llegado a una zona de techo, pero en Europa ni ha llegado la inflación a una zona de techos, ni el mercado termina de descontar dónde diablos está la tasa terminal de ese Banco Central Europeo lento y euroesclerótico. Lo siento, pero debo lanzar una crítica, como siempre, respetuosa, porque también hay que ponerse en su lugar, y no tiene precisamente un puesto fácil, ni una época fácil precisamente, por lo tanto siempre esta crítica desde el debido respeto. No estoy nada de acuerdo con Christine Lagarde ni con los consejeros nacionales que componen el Consejo del Banco Central Europeo. Creo que han reaccionado demasiado tarde, se quedaron mirando como pasmarotes la subida de la inflación con el cuento chino de que era transitoria, todo se pega menos la hermosura, como los americanos decían eso también erróneamente, también muy mal por su parte, pues ellos igual. Y ya digo, y perdonen por la crítica, pero que un analista individual, americano, europeo, español o de donde sea, pues meta la pata hasta el corvejón, como hago yo a diario, pues bueno, pues estás solo aquí en tu despacho y demasiado intentas hacer como puedes, pero que estos señores tienen, estas personas tienen una legión de economistas trabajando para ellos. Entonces se les debería pedir un poco más de precisión en su trabajo, cosa que desgraciadamente no hacen. Muy mal por parte de Christine Lagarde. Se echa de menos a Draghi en cuanto no en cuanto a ni personalidad ni nada, ¿no? Tampoco Christine Lagarde es una persona que sea demasiado mala con la comunicación y demás, pero se echa de menos en cuanto a la capacidad de no sé cómo decirlo, de interpretar correctamente por dónde va la economía, ¿no? Esa actuación estelar de Draghi en la crisis del 2012, yo no sé si Christine Lagarde hubiera sido capaz de hacerlo. Y lo mismo la Reserva Federal, muy mal por parte de Powell, que está perdido, da la sensación de estar perdido. Christine Lagarde por lo menos lo está haciendo todo tarde, pero es que da más sensación de saber qué es lo que viene, ¿no? Pero Powell está como perdido, recuerdo su famosa frase de la habitación oscura, también desde el debido respeto, porque hay que sentarse allí en su puesto de trabajo, ¿no? En circunstancias tan difíciles como estas. Pero vuelvo a decir lo mismo, tiene una legión de economistas que trabajan para él.
Entonces, bueno, pues el mercado no confía ya en los bancos centrales, estos bonos europeos siguen cayendo y fueron los responsables del pésimo cierre que tuvo ayer no la bolsa europea, sino los futuros europeos a las 10 de la noche. Porque hay que tener en cuenta que al cierre Wall Street, y ahora comentaremos por qué, porque es interesantísimo, consiguió remontar. Estaba cayendo el 1,2% el SP500 y terminó solo con un... Este precio de cierre yo creo que está mal, un poquito menos. 0,19, 0,20 o así. Y sin embargo, el futuro del Eurostoxx 50, por ejemplo, terminó casi en mínimos del día. Y era porque estaban viendo cómo seguían cayendo a plomo a las 10 de la noche los bonos europeos absolutamente machacados. Entonces matizamos qué está pasando en Europa. Y claro, si nos vamos al dato de IPC español de ayer, aquí ya nos echamos a temblar. Estábamos convencidos de que la inflación también en Europa, pues a lo mejor estaba en una zona ya de enfriamiento. Por ejemplo, se veía que el IPC español... Hay que recordar que el director del INE, del Instituto Nacional de Estadística, fue cesado por los políticos hace unos meses y hubo muchos rumores de que no gustaba como la metodología que se estaba usando para el Producto Interior Bruto y para el IPC. Estas cosas también es bueno tenerlas en la cabeza. Pero bueno, no sé. El caso es que el IPC está bajando mucho en España, 5,8, es una bajada tremenda, notable y muy tranquilizadora, pero claro, ha quedado claro al ver la evolución de la subyacente que esto está totalmente influido pues, por la caída que hemos tenido en el último mes, de los últimos meses de la energía y de electricidad, bueno, eso es energía también, todo el complejo de la energía. Pero claro, si mira la subyacente, 6,9, madre mía, otro máximo desde que empezó este ciclo inflacionista, por mucha diferencia. La subyacente se ha metido ya por encima del índice general por primera vez desde principio del 2021 y claro, esto da mucho miedo porque desvirtúa completamente la bajada tan tranquilizadora que teníamos en el IPC. Quien dice España dice los demás, ¿no? Al final es muy parecido. Claro, esto no me vale a mí para nada porque está claro que está distorsionado por un solo factor. Recuerden que la subyacente se quitan dos cosas, sobre todo. Se quita la energía, los precios de la energía, y se quita los precios de la alimentación, que son muy volátiles. Los precios de la alimentación siguen subiendo, pero los precios de la energía han bajado mucho y ha desvirtuado el dato. El problema cuál es, que la subyacente, que se calcula de esa manera para tener un poco cómo va la inflación estructural, más... va fatal. Y eso asustó mucho a los bonos desde que salió este dato de IPC. Y lo curioso es que en principio los políticos sacaron pecho del dato, porque se fijaban solo en ¿no? Y luego pues se alegó que bueno, que no había que preocuparse porque la inflación subyacente va más lenta, que también empezó a subir más tarde, y es verdad, ya iba la inflación general por el 4 y la subyacente aún iba por el 1, la verdad es que sí que empezó, y que ahora tardaría más en bajar, pero no me dejó a mí muy tranquilizado el comentario, precisamente. Yo no lo veo nada claro y creo que el mercado tampoco lo ve nada claro de cuál es la evolución de la inflación en Europa, que está muy lejos de la evolución de la inflación en Estados Unidos. Y este es uno de los factores de la semana a tener en cuenta. Y todo esto se ha traducido, como digo, en esa masacre en los bonos europeos semanal que ha sido de órdago y uno de los factores clave de esta semana. Y es que hay que dejar de mirar tanto la bolsa y lo que hay que mirar son los bonos. La clave está en los bonos. Como los bonos sigan así, el año que viene nos espera minina. Nos espera minina. De las buenas también otra vez. Como los bonos se recuperen, la bolsa se recuperará. Es absolutamente fundamental lo que hagan los bonos. Con estos bonos europeos, con batacazos así, no esperen que las bolsas suban. Eso es imposible. Los bonos son ahora mismo los que mandan. Y tanto Europa como Estados Unidos necesitan más tranquilidad aquí, o si no, seguiremos con los problemas. Así que ya veremos. Esperemos que también la caída de ayer pues tuviera que ver con ajustes de fin de año y demás. Bueno, seguimos con Hartnett. Entonces, según Hartnett, dice que en función de todo esto, los bonos podrían, está hablando de los americanos, los bonos podrían repuntar durante la primera mitad de 2023 y las acciones durante la segunda mitad. Es decir, Hartnett espera que aún
sigamos con problemas en las acciones. Y hay un indicador que ya saben que para mí es absolutamente fundamental, que ha vuelto a fastidiarla este mes. Nos ponemos el gráfico mensual del... Bueno, voy a abrirlo en otro diferente y dejamos este aquí, que luego lo necesitaremos. Vamos a abrirlo. Hay un segundo gráfico del SP500. Vale, aquí lo vamos a poner en mensual. Y vamos a colocar nuestra media de 10 meses, que ya saben que este ejercicio lo hacemos todos los meses. Mi teoría ya saben cuál es. Y no voy a cambiar, ya soy muy mayor para cambiar mis ideas. El mes pasado cerró ligerísimamente por encima de la media de 10. Esto me llevó a tomar unas pequeñitas posiciones en bolsa, a ver si podía, muy pequeñas, y lo siento mucho, pero lo que nos está diciendo el indicador es que retroceso otra vez. No consigue pasar con claridad por encima de la media de 10 meses, el cierre es muy por debajo de la media de 10 meses, por lo tanto seguimos dentro del mismo ciclo bajista que se inició en febrero del 2022, mientras este señorito no esté claramente por encima de la media de 10 meses, esto sigue en periodo de turbulencias y más vale que nos andemos con cuidado. No hay que tener prisa, ninguna prisa. Es cierto que con este método nos perderemos un trozo, de acuerdo, pero el trozo que vendrá después será muy bueno, pero que llegue. Por ejemplo, en el 2020, pues aquí no estaba claro, pero a lo mejor en esta ya sí. Y miren todo lo que quedaba. O, por ejemplo, en el 2008, que es el año comparable a este, no hay otro más comparable a este que el 2008, pues vale, te pierdes todo un tramo y bastante importante, pero cuando llega, estoy hablando de inversión a largo plazo, claro, pero cuando llega, pues no te queda ni nada a su vida. Entonces, de momento, por este indicador, seguimos en problemas. Clarísimamente. Y se me había olvidado el disclaimer, como siempre. Recuerdo que todo lo que estamos hablando en este vídeo, lo que seguiremos hablando a lo largo de 1 hora y pico, no son recomendaciones de ninguna clase. No recomiendo ningún producto, no recomiendo ninguna estrategia, no recomiendo muchísimo menos ningún valor suelto y no recomiendo ninguna compra ni ninguna venta. Y no lo recomiendo porque es absolutamente ilegal dar recomendaciones o asesoramiento a personas que no sean mis clientes dentro de la EAFI en la que trabajo. Por lo tanto, no les puedo dar absolutamente ninguna recomendación. Recuerden que cualquier recomendación o asesoramiento que vean por otro sitio sin la debida autorización es absolutamente ilegal. Ténganlo en cuenta. Aquí solo hay ideas personales, ideas formativas, repaso de la actualidad y dejo para cada uno su propio análisis, que es el que tiene que hacer. Bueno, pues seguimos con Harnett 2. Esto puede ser un buen augurio para las carteras diversificadas después de su peor año en un siglo. Los retornos deberían ser positivos en 2023. Yo soy uno de esos inversores que trabajo con carteras diversificadas, ya lo saben, es mi método de trabajo. Entro en bolsa, entro en bonos, entro en metales preciosos, entro en materias primas. Soy uno de a los que se está dirigiendo Harnett precisamente. Creo, sinceramente, esto es una opinión muy personal, pero creo, sinceramente, que Harnett una vez más está acertando. Creo que los bonos, una vez que se calmen los europeos, que son los que nos faltan, los bonos en 2023 pueden tener una importante recuperación. Creo que no se le está dando a los bonos la importancia que tienen en cuanto a la formación de carteras para el 2023. Personalmente creo que hay que darles mucha importancia. Nosotros nos hemos construido carteras de bonos bastante potentes, que bueno, pues que tarde o temprano con cupones ya altísimos, pues es un cupón, al final te van a devolver el 100% y te van a estar dando el cupón todos los años. Eso es el peor de los casos, ¿vale? Si sigue subiendo la inflación, pues se te irá una parte por la inflación, pero más vale eso que estar perdiendo. Entonces creo que los bonos tienen una buena perspectiva para el año que viene y la renta variable, pues me da la sensación personal de que posiblemente nos queden algunos meses de tendencia bajista, como mucho.
pienso un poco como Harne. También me da la sensación, es muy difícil, ahora falta que aparezcan los cisnes negros que aparecerán como todos los años, pero en principio por el segundo semestre tendría bastante mejor pinta o quizá antes. Ha caído mucho, es que esto ha caído mucho ya, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es que estamos hablando de que el ARK este famoso que está metido en todos los fregados ha caído ya un 80, es que Tesla ha caído un 70, es que Amazon ha caído un 50, es que el Nasdaq ha caído el 33,1%, para ser exactos en el año. 33,1% ha caído el Nasdaq, 19,4% ha caído el S&P 500 y 8,8% ha caído el Dow Jones. Peor registro para los tres desde el año 2008. Ahí queda eso. No se ha perdido tanto desde el año 2008. Y en el mes, fatal. Menudo mes de diciembre. Uno de los peores meses de diciembre de la historia. S&P 500 menos 5,9, Dow Jones menos 4,2 y Nasdaq menos 8,7. Toma rally de Navidad. Este año hemos tenido el rally París-Dakar. De Navidad no. Ese no se lo he visto. Y mira que es difícil, que hay pocos años que no aparezca, pues este año no ha habido rally de Navidad. Ha habido un desastre total, como durante todo el año. Bueno, pues creo que lo que hay que ver es que estamos en precios, tanto en bonos como en bolsa, pues que empiezan a dar oportunidades. Y si sigue cayendo más aún la bolsa, aún en algunos meses por delante, pues aún dará mejores oportunidades. Vamos a tenerlo en cuenta eso y a estudiar todas estas cosas. Yo estoy bastante de acuerdo con las dos cosas que dice. Me parece que hemos tenido el peor registro para una cartera 60-40, que no es la que yo sigo, pero bueno, también es una cartera diversificada, 60% renta variable, 40% renta fija, ha sido el peor mes de la historia, peor año, perdón, de la historia. Dudo mucho que el año que viene, cuando ya se da por muerta esta cartera, que no vaya a dar rentabilidad positiva. A mí me huele que sí, pero es una opinión personal. Dice Harnett, es probable que las condiciones económicas, el panorama geopolítico y un cambio del dólar estadounidense, se refiere a que el dólar estadounidense el año que viene esté bajista, no como ha estado tan alcista este año, beneficien a las acciones de pequeña capitalización y a los mercados emergentes. A mí, curiosamente, llevo ya desde el mes pasado que la poca bolsa que tengo está bastante también en pequeñas compañías, porque los algoritmos que sigo de asignación estratégica de activos se están centrando, no porque lo diga Harnett, no sé por qué, pero se están centrando en la pequeña capitalización. De momento no tanto los mercados emergentes, pero históricamente está demostrado que cuando llegan las recuperaciones después de procesos bajistas con las peculiaridades que tiene inflación y demás, la pequeña capitalización y los emergentes son quienes mejor lo hacen. Históricamente siempre ha sido así. Dice que una recesión durante la primera mitad del 2023 puede favorecer a los bonos con acciones y bonos corporativos subiendo más tarde, a medida que mejoren las condiciones económicas. Entonces, por ejemplo, le preguntan, sigue diciendo cuál es su perspectiva del mercado global y sigue repitiendo que es optimista para bonos primera mitad y acciones en la segunda mitad. Le preguntan, dice, en 2022 incluso una cartera equilibrada de 60% de acciones y 40% de bonos tuvo su peor desempeño en un siglo. Espera que esto cambie y hace un comentario gracioso y tiene razón. Dice, es raro que un rayo caiga dos veces. De cara a 2022 los mercados claramente no estaban preparados para la inflación o para una respuesta muy agresiva de la Reserva Federal. Es por eso que los mercados de bonos cayeron tanto y luego se llevaron a los mercados de acciones con ellos. Dice, incluso si la inflación continúa en 2023, es mucho menos probable que tenga el impacto negativo del 2022. Dice, esto solo deja preguntas sobre el tamaño y duración de la recesión. Tiene razón, esta es la pregunta clave. ¿La recesión que va a venir va a ser débil o importante? La Reserva Federal, en ese absoluto despiste que lleva, dice que no tiene claro que vaya a haber recesión, pero los analistas sí lo tienen claro. La gran pregunta es si va a ser fuerte o débil. De momento, aquí no lo dice Harnett, pero de momento, con los datos que tenemos, sería poco fuerte. Si no cambian los datos. Si cambian, pues se lo diré, pero de momento parece poco. La expectativa es que dure los primeros 6 a 9 meses, pero que no sea profunda, así que lo dice él aquí, que no sea profundo ni cicatrizante. Es efectivamente, de nuevo Harnett tiene razón,
hay multitud de datos que les voy desgranando en los vídeos y en los análisis que voy poniendo durante toda la semana, que nos dicen eso precisamente que dice Hartnett, que no parece que vaya a ser una recesión profunda. Eso es lo que hay. Ni en Europa tampoco. Eso es lo que hay. Si es así, pues no sería malo. Dice, si ese es el caso, los bonos ciertamente deberían hacerlo mejor en 2022 y eventualmente el mercado de valores seguirá también a los bonos. Entonces dice que la cartera 60-40 debería volver a generar un rendimiento positivo en 2023. Aquí tienen el desastre de este año, la cartera 60-40, porque han caído tanto los bonos como la bolsa, y nos ha hecho polvo, por ejemplo, en la más conservadora, de ahí que tengamos pérdidas este año, que hemos intentado que no se fueran de madre, creo que eso sí que lo hemos conseguido, pero era imposible, porque ha caído todo absolutamente. Dice que respecto al 2023, que el caso alcista sería que 2023 va a ser muy parecido a 1975. Dice que después de un periodo de inflación y tasas de interés en alza, el mercado laboral finalmente se resquebrajó y la inflación cayó bruscamente. Eso es la única pieza que falta para que las bolsas se puedan tranquilizar. El que vean datos laborales negativos. De hecho, en esta semana me está viniendo muy bien este texto de Hartnett para ir comentando todo lo que quería comentar. Esta semana hemos tenido una reacción muy positiva a un dato de paro semanal flojo, que es esta vela verde de aquí. Fíjense qué pedazo de vela verde que hubo. Toda esta subida, que de aquí a aquí es de casi un 2%, se debió a un dato de paro semanal donde se vio que el total de perceptores del subsidio de paro había quedado por encima de lo esperado y desde el mes de octubre ya no paraba de subir. Y ahí, históricamente, cuando eso pasa, estás normalmente en un periodo recesionista. Entonces, el mercado va a agradecer tremendamente un dato de empleo malo. Si el viernes día 6 saliera un dato de empleo malo, podemos tener un subidón arrollador y un cierre de cortos masivo. Eso es lo que más le va a importar al mercado a partir de ahora. Lo de la inflación también, pero ya menos. Ahora el mercado lo que quiere es que el mercado laboral vaya mal. Eso no es bueno para la economía, pero sí es bueno para el mercado, para que la Reserva Federal se calme. Y eso es exactamente lo que pasó en 1975. Justamente fue eso. Como ven, el texto de Hartnett aporta cosas nuevas que no habíamos visto en los papers. Y la Reserva Federal pudo girar agresivamente hacia las tasas más bajas. Y de hecho fue un año glorioso para rendimientos masivos, tanto para los bonos como para las acciones. Así que, pues bueno, aquí tienen otros comentarios, por si lo quieren ver. Dice que lo que siempre es importante son las tasas de interés y las ganancias corporativas. Aquí tenemos más comentarios. Eventos geopolíticos que podrían afectar a los mercados, pues dice que, claro, que es importante lo que siga pasando entre Rusia y Ucrania, ya que pueden continuar causando precios de la energía más altos de lo deseado. Evidentemente es muy importante cómo pase esto. Dice que entre Estados Unidos y China hay una guerra comercial que sigue dando problemas. Menos esperado es el malestar social en Irán, que podría ser significativo si muta en cambio político o cambio de régimen, y el malestar social en China dice que merece ser observado. Yo creo que aquí a Hartnett se le olvida una cosa, que es el gran peligro que hay de una guerra entre China y Taiwán. Dice que para las acciones pequeñas las perspectivas son realmente buenas. Dice que es una forma inteligente de abordar la recuperación económica. Existe mucho con la pequeña capitalización y también con las emergentes. Los mercados emergentes están claramente dominados por China, por lo que la razón principal para estar sobreponderados a los mercados emergentes sería lo que pasó. Y a mí esto de China no me... Yo con él me da un poco de miedo. A mí esto de China como que no lo veo. Al final... Estamos en un régimen muy peculiar, es una dictadura, todo depende de un señor, del humor que tenga un señor para tomar medidas determinadas. Este tipo de regímenes son peligrosos. Que se lo digan a los que tenían acciones rusas y el gobierno ruso
en la revolución bolchevique decidió abolir la propiedad privada y por lo tanto las acciones pasaron, y estaban subiendo unos días antes de tomar esa decisión, pasaron a valer cero. Y estuvieron muchos años así. Hombre, no digo que el amigo Xi vaya a tomar una medida así, me parece muy improbable, pero sí que digo que puede tomar otras medidas que a lo mejor al mercado no le gusten. El caso es que hoy, precisamente sábado, hemos conocido los PMI oficiales de China y no apuntan precisamente a nada tranquilizador. Para nada. Porque hemos tenido PMI oficial chino de servicios, atención, el anterior era 46,7 y ha caído a 41,6. 41,6. O sea, vamos, hiperrecesión en servicios en China. No es el sector predominante. En esta economía el sector predominante es manufacturas. Pero tampoco va bien. El PMI de manufacturas ha caído de 48 a 47. Recuerdo que son datos de hoy mismo, sábado, y se esperaba 48. Así que el composite ha salido muy bajo y sigue marcando clara recesión en China. Y además está el tema del COVID de nuevo, que eso Hartnett tampoco lo nombra, pero eso es otro problema que está ahí y afecta especialmente a China. China tomó las medidas de flexibilización que el mercado esperaba, pero el mercado no las está celebrando tanto como se pensaba, porque estas medidas de flexibilización, pues desgraciadamente han llevado a que la pandemia en este momento esté sin control en China. El gobierno chino dice que está teniendo una persona fallecida diaria. Es lo que les decía antes, en este tipo de gobiernos pues hacen lo que quieren, como no tienen control de nadie. Según los expertos sanitarios, eso no es verdad, y la cifra real de muertos estaría rondando 9.000 personas al día, con varios millones de contagios diarios. Esto está asustando un poco al mercado y ha habido sectores que hemos vuelto a las viejas y malas costumbres, como por ejemplo el sector de aerolíneas, que lo ha pasado mal en muchos momentos. El sector de lujo, que depende mucho de China, también se ha asustado en muchos momentos durante la semana. Y bueno, pues se están tomando medidas que hacía ya tiempo que no se veían en muchos sitios para pedir pruebas a los viajeros chinos, porque nadie tiene muy claro realmente qué está pasando allí. Y de nuevo, pues vuelve el temor de que, tal y como pasó con la primera oleada, pues que esta explosión tremenda de casos en China pudieran expandirse a otros países. El caso es que el mercado vuelve a estar otra vez con el tema del COVID, no de la manera con la que se lo tomó, desde luego, en otros tiempos, pero no deja de ser un factor de cierta inestabilidad. Bueno, vamos a ver más temas importantes de la semana, ya hemos visto muchos. Un ejercicio muy curioso de cómo en pocos días uno se juega el año, y eso podría volver a pasar en el 2023. A lo mejor pasa positivamente. Es decir, igual el mercado llega un momento que se da la vuelta y en unos pocos días alcistas nos jugamos todo el año. Miren qué curioso. En solo 5 días está toda la bajada que ha tenido el S&P 500 en el 2022, perdón. Tengo un lío ya de año y voy a estar 15 días perdido. Primer día clave, 29 de abril. Ahí tienen el pedazo de vela roja, con un menos 3,6%, porque Amazon dio malos resultados y cayó un 14%. Segundo día clave, el 5 de mayo. Ahí está. 5 de mayo, ahí cayó el S&P 500 el 3,6% por un discurso negativo del amigo Powell que quería tumbar el mercado. Tercer día clave, 18 de mayo. Ahí está, el pedazo de vela. Ese día cayó el S&P 500 el 4%, después de que Target diera muy malos resultados cuando el día antes Walmart había dado resultados peores, y cayó toda esa barbaridad. Siguiente día clave, 13 de junio. Ahí está, con una caída del 3,9% por un dato de IPC peor de lo esperado. Y el último día clave fue el 13 de septiembre, con una caída del 4,3% por un IPC peor de lo esperado.
Si sumamos los 5 días da el 20% que ha caído el mercado este año. Bueno, no deja de ser un ejercicio, bueno, tanto relativo, ¿no? Hay días también que ha habido muchos días malos y otros buenos, pero si juntamos estos 5 días que suman toda la pérdida que ha tenido el SP500 en el año, vemos que 2 fueron por un IPC malo, que 2 fueron por resultados malos y que 1 fue por Powell. Es decir, que el gran eje bajista del año ya sabíamos que había sido el IPC, ya sabíamos que había sido Powell, pero habría que añadir que los resultados malos también han influido muchísimo. 2 días de los 5 peores. 2 días el IPC, 2 días el tema de resultados malos y 1 Powell. Bueno, no deja de ser un ejercicio un tanto relativo, pero que nos viene bien para reflexionar lo que ha pasado este año. Otro tema clave de la semana es que vuelve la atención al oro. El oro al final, bueno, no ha actuado como valor refugio, pero como comentaba ayer muy bien Pablo Gil, con el que tuve el gusto de hacer un directo en el Twitch de Héctor Chamizo. Hicimos un directo muy, muy agradable y pasamos un buen rato dándole vueltas al mercado durante 1 hora. Seguramente el miércoles lo tendré, me pasarán el corte del vídeo de toda la... porque el programa duró 6 o 7 horas, nosotros estuvimos 1 hora, el corte del debate con Pablo Gil, y lo podré subir a YouTube y lo podrán ver ya en diferido. Pero lo que decía Pablo, con mucha razón, era que bueno, pues que el oro no ha actuado como valor refugio, tal y como se podría esperar, pero que al menos en el año no ha caído, como ha caído todo, porque no ha habido refugio, al menos no ha caído. Eso es una realidad, el oro está ahí. El oro tiene una figura de hombro, cabeza, hombro, con triple cabeza, invertido, potentísima. Ahora solo falta que reviente hacia arriba. Tiene, o está intentando superar la media de 200. El sistema sencillo SAR que seguimos lo ha seguido muy bien el movimiento. Fíjense que aquí dio 2 bolas verdes, iba contra tendencia, pero bueno, ahí dio la señal de compra. Aquí aparecieron 2 bolas rojas, pero nunca se perdió con claridad el mínimo de las 2 bolas rojas, por lo tanto sigue en la misma señal de compra que dio en toda esta zona de aquí. Ahora ya a favor de tendencia porque se ha metido por encima de la media de 200 y sigue con bolas verdes. Pero hay un factor macroeconómico que está apoyando este reciente movimiento que ha tenido al alza y ha sido muy destacable porque durante la semana se ha comentado mucho. Aquí lo tienen. Fíjense qué curioso. Demanda de oro de los bancos centrales. Estos últimos meses del 2022 se ha disparado a niveles no vistos desde hacía muchísimos años las compras de oro por parte de los bancos centrales. Que se sepa, sobre todo China y Rusia están comprando a mansalva, puede que esto sea una especie de defensa contra sus intereses, contra sus enemigos occidentales y todas estas cosas, no lo sé. El caso es que ahí están las compras. Y esto es muy bueno para el oro, evidentemente, claro, que tenga esa fuente de demanda constante que está teniendo por parte de los bancos centrales. Muy importante tener esto en cuenta de cara al oro. Otra de las características que han sido muy comentadas durante la semana de todo este año 2022, pues ha sido que el crecimiento, por primera vez desde el año 2016, lo ha hecho peor, mucho peor que el valor. De hecho, ha sido el año en el que el valor lo ha hecho mejor que el crecimiento desde hacía muchísimos años. Aquí lo tienen reflejado en un gráfico de Reuters. El índice de valor value del SP500 ha bajado un 7, pero es que el de crecimiento ha bajado un 31, es decir, que el spread entre ambos pues ha sido muy negativo. Aquí tienen un gráfico entre los 2 ETFs que reflejan esto, que sería el IGX, es el de crecimiento, es el SP500 crecimiento, y el IVX es el SP500 value. Qué pena que con las normas estúpidas que tenemos en Europa,
no permitan a los particulares entrar en ETFs americanos, porque es que hay una riqueza de ETFs para poder hacer casi cualquier cosa, pero bueno, así son las cosas. Pues fíjense el ratio entre el ETF de crecimiento y el de valor, el batacazo que se ha dado. Harnett, ¿qué dice sobre esto? Harnett dice que el value lo está haciendo mejor y que no ve que vaya a cambiar, pero que seleccionen, que hay que seleccionar, que ya no vale todo, que hay que trabajárselo eso un poco. Como vemos, ha sido una de las características más destacadas del año, como también ha sido que la energía ha sido el que ha tenido el subidón. Los fondos y los inversores que apostaron por la energía son de los pocos que han podido ganar este año. Aquí tiene la clasificación por sectores europeos y precisamente el de energía se me sale del marco. La imagen es muy grande y no me sale bien, pero está aquí arriba y tiene una subida del 25%. En Estados Unidos ha subido mucho más aún, ha subido el 59% en el mejor año de la historia. Ese y las mineras han sido los dos únicos sectores ganadores en Europa. El resto, pues voy a agrandarlo para que se vea solo la parte roja. Ya saben que aquí arriba en verde, que no lo ven bien, está mineras con más 6 y energía con más 26 aproximadamente. Y en la parte mala, pues tenemos el peor inmobiliario con menos 39,5, minorista con menos 31,9, tecnología menos 28, muy mal el año también, servicios financieros menos 24, y los que menos han bajado, pues bancos, estaría aquí, menos 2,6, cuidados de la salud menos 7,1, utilities menos 10,6, y ya medios de comunicación 11,6, bienes personales y demás menos 12,1, alimentación y bebidas también muy defensivo, menos 13,9. Muy difícil, haber acertado que estaba solo la clave ahí en la energía. Este año para ganar solo ha habido dos formas, o ponerse corto o entrar en energía. Nosotros en la SICAV agresiva estamos ganando un poquito porque nos pusimos cortos. No me hace ninguna gracia eso, y es una excepción, es la excepción que confirma la regla porque no me gusta nunca en el medio largo plazo tomar esa posición, pero bueno, una tendencia secular bajista pues solo se ve una vez cada muchos años y no quedaba otra, pero no creo que se vuelva a repetir en bastante tiempo. Con todo esto, pues miren, hemos terminado el año en el SP500, aquí hay una distribución, esto es de Bespoke, aquí voy a quitar la parte esta verde, lo que no nos interesa para agrandar, lo que nos interesa es ver la parte negativa. Aquí ya ven que el SP500 ha terminado en menos 19,4 y desde 1928 solo ha habido 6 años peor que este. La mayoría están en el 30, 37, 31, en todo el crack, la Gran Depresión del 29, ahí hay 3. Y los otros 3 están en el 74, que fue un año muy parecido a este, con la gran crisis inflacionista. Recuerden que en el 75, como Harnett nos advertía antes, fue glorioso para la bolsa y para los bonos. Pero el 74 fue durísimo, por lo mismo que ha pasado este año, por la inflación. Luego está el 2002 y el 2008. Si se fijan, las 3 tendencias bajistas seculares que hemos tenido desde el año 2000, todas han tenido un año tan malo como este o peor. 2008 fue de menos 38, el 2002 menos 23, 2022 menos 19,4. Para tener la etiqueta de tendencia bajista secular, siempre tienes un año terrorífico. Entonces, como ven, no es muy normal lo que hemos tenido. ¿Qué pasó en los años siguientes a estas tendencias, a estos años terroríficos que hemos visto? Pues miren, es muy fácil, aquí tenemos todos los años. Tras el de 1974 vino un 1975 con más 31,5. Tras ese terrorífico 2008, tuvimos un 2009, que a ver que lo encuentre, a ver dónde estás, que no te veo, aquí, con más 23,4. Y tras el durísimo menos 23,3 del 2002, pues tuvimos un 2003, que no lo encuentro. ¿Dónde está el 2003? ¿Dónde está el 2003? Aquí, con más 26,3. Se repetirá la historia porque hasta ahora
los 3 años duros que hemos tenido en las 3 grandes tendencias bajistas seculares, 70 y tantos, 2008, 2002, al año siguiente se tenía una subida gloriosa. ¿Volverá a pasar? Pues no se puede descartar, no se puede descartar. Ahí está la estadística. Eso no quiere decir que vaya a empezar ya, puede ser que tenga una primera parte del año floja y una segunda mejor, que es lo que la teoría base que tiene Hartnett precisamente, pero la estadística es curiosa y por eso se la he querido traer. Evidentemente aquí lo que ha hecho la puñeta es la agresividad con la que la Reserva Federal ha subido tipos de interés, y creo que esto se ve muy claro pues en este gráfico que les acabo de poner. Es un gráfico de LPL, de investigación, y Bloomberg. Y bueno, como podemos ver, la línea negra es la agresividad del ciclo actual. Nunca ha sido más agresivo la Reserva Federal desde que está hecho este cálculo, que es desde los años 80. Miren cómo iban mucho más pausados todos los ciclos de subida anteriores. Y además ya ha llegado más lejos que nunca. Ha ido más rápida que nunca en la subida, que nunca desde los años 80, ¿no? Y más desde los últimos periodos inflacionistas, desde posterior a los últimos periodos inflacionistas. Nunca había ido ni tan lejos ni tan rápido. Lo más rápido que se había visto fue en el 94, llegó mucho menos lejos y fue más lento. Para llegar a la altura donde estamos ahora, que ahora solo le ha costado 6 meses, en aquella época tardó 12. Claro, no es lo mismo para el mercado tragarse una subida de 3 puntos en 6 meses que en 12. Y luego además es que ha seguido subiendo. Entonces, no queda otra. El mercado es muy yonki de lo que hacen los bancos centrales, y cuando la Reserva Federal aprieta, aquí todo el mundo sufre. Eso es una cosa de la que no nos podemos librar, ni muchísimo menos. Interesante que le demos un vistazo, por ejemplo, a un índice como el DAX, quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, para hacernos una idea de por qué las bolsas europeas lo han hecho mejor que Wall Street. Han caído mucho menos que el Nasdaq y que el S&P 500, todas han caído menos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque quien se ha llevado la torta mayor ha sido la gran tecnología, y Europa tiene muy poca gran tecnología. Basta ver, por ejemplo, pues aquí en el DAX, pues los pocos valores así tecnológicos fuertes que tiene, o quizá el más importante pueda ser Infineon, que este sí que se ha metido el batacazo, menos 30,25%. También el sector de automoción se ha llevado una buena, Porsche 38, Continental 39, pero aquí no hay Amazones, no hay Google, no hay Facebook o Meta, no está todo esto, y esto es lo que ha destrozado a Wall Street. Claro, por eso Europa lo ha hecho mejor, y hay varios valores en el índice pues, que lo han hecho bien, como Beiersdorf, que posiblemente alguno dirá, ¿y eso qué es con ese nombre? Pues seguro que saben quién es si les digo que es el fabricante de las cremas Nivea. Entonces digamos que está en el sector de cuidados de la salud defensivo, por más 18,61. Bueno, pues ahí tienen valores más conocidos, por ejemplo, de Utilities, RWE, 16,43, Deutsche Telekom, una Teleco, 14, más 14. Bueno, la propia bolsa de Alemania, que ha subido 9,72, Bayer, también sector de farmacia, químico y demás, más 2,82. Claro, Europa es que tiene una composición muy diferente en los índices, y en Estados Unidos, de hecho, el Dow Jones, que tiene una composición más DAX que el S&P 500, también con valores industriales y un poco mezcla de eso, pero con mucha menos tecnología de gran peso, también tiene, pero no es la parte principal del índice. Pues el Dow Jones solo baja el 8,8 y el S&P 500 ha bajado el 19,4. Bueno, pues aquí tenemos un poco las causas. Hay mucha gente que piensa que la tecnología volverá a ser el líder de la próxima subida. Hartnett no lo tiene tan claro. Yo tampoco. Las cosas no son siempre cuadriculadas y siempre estamos en lo mismo.
Bueno, otro factor interesante para tener en cuenta del cierre de ayer en este caso. El MOC, las órdenes Market on Close, que suelen utilizar las manos fuertes. Curioso porque terminó el MOC con la parte compradora en 3.700 millones de dólares y la parte vendedora en solo 480 millones de dólares. Y es que ayer hubo un rebote que merece toda nuestra atención. Muy importante el rebotillo que hubo ayer. Si ponemos el SP500 en gráfico de 5 minutos, pues fíjense lo que pasó. Ahí está. A las 9 de la noche, a las 9 menos 5, estaba cayendo el 1,2. Y a partir de ahí empezó a rebotar con toda su alma. De hecho, subió, pues, desde el mínimo, un 1,23%, que en estos tiempos que corren, que todos son papelones, papelones, papelones y papelones, pues es importante. Inciso. Se me ha olvidado decir que otra de las claves de la semana han sido las ventas fiscales. Todos los analistas y todos los cuantitativos que cuentan un poco cómo se mueve el mercado por dentro han avisado de que las ventas fiscales han sido brutales y han sido las que han tenido a la delantera durante toda la semana. En suma, aquí ha perdido todo el mundo mucho dinero y lo que les interesaba era cerrar esos valores malos que les han dado muchas pérdidas para generar la minusvalía fiscal, que así ya les deduce en este ejercicio, y en los pocos valores buenos en los que se ha ganado, eso los han dejado, porque así se aplaza el pago de la plusvalía un ejercicio. ¿Retomarán otra vez las compras de esos valores malos que han cerrado por motivos fiscales a primeros de enero? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Es un factor que habrá que observar. Pero de momento la realidad ha sido esa. Como también es una realidad que no se nos olvide que estamos ya de pleno, a partir de la semana que viene, en blackout de recompras. Es decir, se acabaron las recompras hasta dentro de 3 semanas. Eso es un factor desfavorable. A veces no es decisivo, pero otras veces sí. Bien, vamos a poner el gráfico diario y vamos a volver al rebotillo. Bueno, como ven, el rebote fue muy importante. ¿Por qué? Pues ese rebote se produjo por las idas y venidas del rollover del collar de JP Morgan. Ya saben que el collar es una forma de cubrirse ante posibles bajadas muy grandes por parte de JP Morgan. Bueno, y mucha gente me dirá, pues eso del collar es eso, ¿qué es? El collar ese famoso. Bueno, pues miren, como hay que ser modernos, he usado el famoso chat OpenAI de inteligencia artificial, que está súper de moda. Yo lo uso a veces sobre todo para las traducciones, es una fuente alternativa de traducir. Y está bien, pues le he preguntado a la inteligencia artificial qué es un collar con opciones y miren lo que me ha dicho. Un collar con opciones es una estrategia de inversión que implica la compra de una opción de venta y la venta simultánea de una opción de compra con el mismo precio de ejercicio y plazo. Bueno, eso no es exactamente siempre así. El collar con opciones, todo lo importante, es una manera de proteger una posición larga en un activo subyacente, como una acción o un índice bursátil, mientras se limita el potencial de ganancias. Nadie reconoce que esto es JP Morgan el que lo hace, pero todo el mundo lo sabe. Yo, como soy más políticamente incorrecto, pues lo digo. Es JP Morgan, que está protegiéndose una parte de la ingente cantidad de fondos que tiene invertidos en renta variable. Entonces, un collar es eso. La opción de venta proporciona protección contra una disminución del precio del activo, mientras que la opción de compra limita el potencial de ganancias si el precio del activo subyacente aumenta. Lo limita, no lo impide. Y aquí ponen un ejemplo sencillo. El collar de JP Morgan es más complicado que este que pone aquí la inteligencia artificial de ejemplo. Pero para que se hagan una idea, supongamos un inversor que tiene una posición larga en una acción de $100 por acción y quiere protegerse contra una disminución, ¿no? El inversor entonces podría comprar una opción de venta a 95, un put, a 95 y vender calls a 105. Entonces, si el precio de la acción disminuye a 95 o menos, el inversor ejercerá la opción de venta
lo que le permitirá recuperar al menos una parte de su inversión, según lo que haya invertido ahí. Sin embargo, si el precio de la acción aumenta a 105 más, limitará su potencial de ganancias. Pues eso es un collar, dicho por la inteligencia artificial en plan sencillo. La posición de JP Morgan es un poco más complicada que esta, pero creo que ya tenemos una pista, no lo puedo confirmar al 100%, pero creo que tenemos una pista de dónde la han puesto en esta ocasión. Bueno, pues ese movimiento que han visto se produjo por las operaciones de compra y de venta que estaba realizando JP Morgan para rolar. Rolar significa traspasar al vencimiento siguiente. En este caso se ha rolado o se ha traspasado del vencimiento de diciembre al vencimiento de marzo. Bueno, pues en todas las operaciones que hacía para pasar esa operación de protección que le protege de caídas y le limita algo las ganancias, pues fue lo que provocó primero la caída y luego la subida del mercado. Según los expertos, el mercado estuvo todo el día en manos de los bandazos que iba dando esta operación de rollover de JP Morgan. Cada fin de trimestre tenemos la misma historia, pero es lo que hay. Este tipo de cosas de las alcantarillas del mercado lo tenemos que saber porque si no nos vamos a armar un lío. Vamos a ver dónde parece ser que están las nuevas posiciones. El collar de JP Morgan es un poco más complicado y lo que hace es que lo calcula con 3 patas. Lo hace con 3 patas en lugar de con 2. Esto que me perdone el autor, pero no me lo ha apuntado porque lo he encontrado por el Twitter, luego lo he confirmado en 2 sitios más, pero no me ha apuntado el nombre del autor. Está hecho con TradingView, le pido disculpas al autor. Pero bueno, aquí tienen dónde estaban las patas en el trimestre anterior. Los calls estaban vendidos en la zona 4005, los puts estaban entre 1580 y la tercera posición en puts, aquí este lo hace con 3 patas, estaba entre 1020. En el cuarto trimestre se bajó la posición de los calls de 4005 a 3835, ya saben que ahí hemos tenido una zona de soportes importantísima, claro, ahí estaba la pata donde empezaba a activarse toda la historia de JP Morgan y esto actuaba como importantísimo soporte para el mercado. De hecho, esa pata que estaba por ahí ha impedido que el mercado cayera en todos estos días, ¿no? Es un nivel muy importante y durante el trimestre la pata estaba como por ahí y miren cómo la pata actuaba sucesivamente como soporte, como resistencia. Ha sido un nivel muy importante, ¿no? Todo el mundo está siempre muy pendiente de dónde está esto. Bien, pues parece ser, no está confirmado al 100%, pero parece ser que en este trimestre las patas las han puesto así. Han subido la posición de los calls de 3835 a 4030, por lo tanto ahí tendremos una importantísima resistencia si el mercado empieza a subir. La primera pata de puts la han subido de 3.390 a 3.600 y la siguiente pata de puts de 2.860 a 3.040. Así que ahí parece que está el nuevo collar, las 3 patas del nuevo collar de JP Morgan. Las más importantes serían esta y esta. Esta y esta son las más importantes. Así que tomemos nota, se lo intentaré confirmar durante la semana que viene si se confirma que ha sido así. Una llamada de atención sobre lo que nos espera en el primer día de negociación, que va a ser el día 2 de enero, perdón, el 3 de enero. Es importante que tengamos en cuenta que el día 2 van a estar las bolsas europeas abiertas, salvo Londres y Suiza, que estarán cerradas, pero Wall Street va a estar cerrado el día 2. Entonces, será un día raro y el primer día donde todo volverá a la normalidad será el día 3, donde ya Estados Unidos vuelva a funcionar. Y fíjense qué curioso. Este es un cálculo de Bianco en el cual se ve el porcentaje medio absoluto de cambio por día del año desde 1928. Esto no significa que se suba o que se baje, lo pone aquí en el lado. Esto significa cuánto se mueve el mercado ese día, o al alza o a la baja. Bueno, pues el primer día de trading del año
es el día del año que tiene el promedio más fuerte de movimiento de todo el año, como pueden ver a simple vista, con un 0,82%, 0,82% de movimiento al alza o a la baja. Así que el día 3 vamos a ponernos el casco porque podemos tener movimientos fuertes al alza o a la baja, eso no se sabe, pero es un día dentro del año de muchísimo movimiento. Y por último, pues ponerles una tabla de Ryan Detrick en la cual nos deja claro que ahora vamos a hablar muchísimo del famoso efecto ese del barómetro de enero y no sé qué, no sé cuánta. Bueno, todo esto del barómetro de enero, francamente hay que llevar cuidado. Lo que se dice es que lo que pasa en enero es lo que suele pasar en el resto del año, y esto no es cierto, porque fíjense lo que sucede cuando en enero se baja. Aquí están todos los eneros en los cuales se bajó desde que empezaron los 2000, con un promedio de caída del 3,7, y realmente en el resto del año solo se cayó una vez, en el 2008. El resto de los años se subió. Entonces no se fíen mucho de todo esto del barómetro de enero, porque el barómetro de enero en todo caso, si funciona, funciona cuando enero es positivo, pero desde luego cuando enero es negativo, no hay que hacerle ningún caso, porque ya ven que la estadística es aplastante. Así que esta pauta la vamos a dejar un poco en barbecho, aunque ya la veremos un poco más a fondo en los próximos días. Terminamos con una breve mirada técnica al SP500. De momento el SP500 termina el año en tendencia bajista, con máximos y mínimos sucesivos descendentes. Ahora acabamos de tener un máximo descendente, pero aún no sabemos si vamos a tener otro mínimo descendente o no. Por lo tanto, la clave para el próximo año será que si el SP500 consiguiera no tocar un mínimo descendente, darse la vuelta y romper la media de 200, la directriz bajista que pasa como por aquí arriba, y el retroceso de Fibonacci, el 50% de toda la gran caída que está por aquí, tendríamos que dar desde un punto de vista técnico la tendencia bajista por terminada. Eso suena muy bien, pero claro, tan cerca, tan lejos, ¿no? Digamos que un SP500 por encima de 4.200 podría estar certificando, si no ha tocado ese mínimo antes, podría estar certificando que la tendencia bajista ha terminado. Mientras no sea así, pues seguimos en tendencia bajista. Vamos a ponernos un gráfico de semanas, porque ahí es donde estaría la clave. Y el soporte mayor de mercado estaría exactamente donde nos paró en la caída anterior, que no fue ninguna casualidad que este nivel fue la media de 200 en semanas. Entonces, para mí, la zona de mínimos anteriores de 3.544 hasta 3.660, toda esa zona de 100 puntos, es muy, 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 muy importante, porque no solo es que esté el mínimo anterior ahí, como ven, hemos tenido máximos y mínimos descendentes constantes. Podría romperse esa dinámica, y es que hay un soporte que tuvo la suficiente fuerza como para parar un mercado que caía desbocado. Lo consiguió parar, esa media de 200 en semanas. Salían todos los boletines de bancos privados y de grandes bancos. Ya saben que mi misión es, siempre lo digo, tenemos muchos amables escuchantes, tanto particulares como institucionales, a los cuales a ambas partes les agradezco muchísimo que cuenten con estos modestos análisis. Mi misión es que los institucionales miren más los gráficos y que los particulares miren más la macroeconomía, porque el equilibrio está en el punto medio. Entonces, amables escuchantes institucionales, miren esto. Aquí se paró el mercado, no fue por casualidad, podría volver a pasar. Este nivel es muy, 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 muy importante. Perder este nivel nos lleva a la siguiente zona, de donde aparecen soportes cuantitativos, 3.200, quizá 3.300, que es el punto de Harney, pero más bien 3.200, así de claro. Ese sería el nuevo mínimo si cae este de aquí. Y ya empezaría a estar el mercado bastante potable para zona de compras. En fin, un año malo, hay que ser realistas, seguimos en tendencia bajista, pero las tendencias bajistas se acaban. Las tendencias bajistas son mucho más cortas que las tendencias alcistas,
Y es evidente que tras esta tendencia bajista, pues lo normal es que venga una gran oportunidad. En los bonos puede que la oportunidad esté cada vez más cerca, en las bolsas aún no se sabe, pero hay que estar muy atento ya con eso en la cabeza, de que las oportunidades importantes se acercan. Puede ser un 2023 apasionante. Estaremos juntos para contarlo. Eso espero, que no me fallen, que sigan ahí. Muy feliz año 2023 y recuerden que todo lo que he dicho no es ninguna recomendación, que yo fallo más con una escopeta de feria, no me hagan ningún caso y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Nos vemos el día 2 a las 8:30 para comentar cómo viene la apertura en Europa. Que pasen una buena Nochevieja. Hasta pronto.